En 1989, un hombre llamado Michael Hall, él era un artista británico, recibió una herencia inesperada. Recibió una herencia que muchos de nosotros quisiéramos recibir. Él recibió como herencia el castillo de Lidford. Imagínense ustedes, hermanos, el que un día para otro le den la noticia que usted es heredero de un castillo medieval al suroeste de Inglaterra. Y obviamente, pues él no tuvo que pagar nada porque era una herencia y recibe esa herencia con mucha alegría como un regalo. Usted se imagina el entusiasmo de pensar, voy a ir a mudarme a mi castillo. Y de hecho él, como era artista, quería convertir el castillo en no solamente su hogar, sino una galería de arte. Sin embargo, muy prontamente descubrió que vivir en un castillo implicaba mucho más de lo que él pensaba. Los altos costos del mantenimiento, las regulaciones históricas estrictas sobre la infraestructura, la soledad del lugar, la exigencia física y económica para poder cuidar del lugar lo abrumaron. Después de unos años renunció a ese proyecto y terminó vendiendo la propiedad por mucho menos de lo que valía. Y alguien le preguntó al respecto y él dijo lo siguiente: no entendí lo que implicaba. El castillo era mío, pero nunca me perteneció del todo. Me ofreció grandeza, pero yo no estaba listo para asumir su costo. Hermanos, de forma muy parecida, Jesús nos invita al reino y lo hace por gracia. Pero sabemos que si es por gracia, no es algo que podamos comprarlo, es un regalo que hemos recibido. Pero también Jesús nos enseña que ser parte del reino de Dios y ser discípulos de Jesús requiere un costo, el cual debemos asumir. Muchos, como Michael, quieren el regalo, pero no están dispuestos a vivir conforme a lo que exige disfrutar plenamente de ese regalo. El reino es un don gratuito por gracia, pero seguir al Rey, hermanos, implica una entrega total y sin reservas. El título del sermón en esta mañana es: el discípulo reconoce el costo. Y vamos a aprender algo en el texto de esta mañana. Vamos a estar meditando en el Evangelio de Lucas, Lucas 14. Pero hay una idea central en esta porción. ¿Y cuál es esa idea central? Que la entrada en el reino de Dios es por gracia. Pero seguir a Cristo, hermanos, cuesta toda la vida. La entrada al reino de Dios es por gracia, pero seguir a Cristo cuesta toda la vida. Y vamos a aprender dos ideas principales en este texto. Y es precisamente la idea principal del sermón. El hecho de reconocer que estar en o ser parte del reino de Dios es algo que Dios da por gracia. Pero también el reconocer que ser parte del reino de Dios tiene un costo. Y el costo es rendir toda nuestra vida a Cristo Jesús. Y vamos a comenzar con la primera porción del texto. He tratado de respetar la estructura del texto y poder exponerla de esta manera para que veamos cuál es el mensaje de Jesús para nosotros hoy. Le pido que me acompañe en Lucas 14. Le dije, vamos a estar desde el versículo 15 hasta el versículo 35. 14, versículo 15 al 24. Hermanos, es importante reconocer que el judaísmo en este tiempo promovía una vida religiosa caracterizada por la búsqueda del honor, el cumplimiento de cosas externas, y eso generaba un estatus social, principalmente entre los fariseos. Y Jesús entonces tiene que lidiar con esa mentira cultural que los judíos habían creído, que el pueblo de Dios había creído. Y Jesús empieza entonces a enseñar que seguir a Jesús, que ser parte del reino de Dios implica renuncia total, algo que obviamente era contrario a lo que los religiosos de la época enseñaban. Muchos judíos esperaban un reino político, nacionalista,
donde literalmente Dios iba a mandar a un libertador para liberarlos de la esclavitud o del yugo de Roma. Y tenían muchas ideas. Ideas como aquellos que eran de sangre descendiente de Abraham eran los únicos que tendrían el privilegio automático de participar del reino de Dios. Esa falsa seguridad que llevaba en muchas ocasiones a rechazar la necesidad de arrepentimiento. Ellos se sentían tan seguros de ser el pueblo de Dios que esa idea botaba la necesidad del arrepentimiento, la necesidad de la fe y de la entrega total a Dios. Hermanos, esa falsa seguridad que los judíos tenían, quizás no de la misma manera, hoy muchos pueden tener también una falsa seguridad. Porque hoy se predica un cristianismo cultural que también se incorporan cosas que pueden parecer atractivas. Se pone un envoltorio atractivo, pero que es muy engañoso. Y de hecho, a ese envoltorio que el cristianismo cultural está poniéndole al hecho de ser un cristiano, un teólogo le llamó la gracia barata. Uno de los engaños culturales que hay hoy en día en cuanto al cristianismo es, pareciera que la gracia es una gracia barata. La gracia barata que me lleva a pensar que Cristo no espera nada de mí. La gracia barata que considera la gracia como un poder para recibir lo que mis deseos egoístas anhelan. La gracia barata, una gracia que elimina la necesidad de una entrega total a Cristo, en la que estamos dispuestos a morir a nosotros mismos y que todo pasa a un segundo plano y yo tomo el reino, el trono de todo. Los oyentes originales eran judíos religiosos que esperaban el reino de Dios de una manera equivocada. Pero hermanos, nosotros hoy podríamos estar pensando en el reino de Dios de una manera equivocada también. Todo el pasaje busca desarraigar esa falsa seguridad religiosa y mostrarles el valor y el costo que significa ser parte del reino de Dios. Y yo espero, hermanos, que tú y yo hoy seamos retados en la misma manera, de botar todas las falsas ideas culturales del cristianismo cultural de hoy y que reconozcamos que si bien es cierto hemos recibido por gracia ser parte del reino de Dios, los que creemos por la fe en Cristo Jesús, hay un costo que pagar. La entrada al reino es por gracia, pero seguir a Cristo, hermanos, cuesta toda la vida. Veamos cómo Jesús enseña esto. Quiero que leamos el versículo 15. Nos vamos a enfocar en el versículo 15 en este momento. Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo, bienaventurado todo el que come pan en el reino de Dios. Jesús estaba participando de una cena donde habían sido invitados con personalidades importantes. Muchos creen que habían personas ricas ahí. Una de las personas que estaba sentado con él, que no era un discípulo de él, al escuchar esto dijo, bienaventurado todo el que come pan en el reino de Dios. Es una verdad bíblica, pero puede haber un problema, y es que entendemos tú y yo por bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Y Jesús no quiere dejar esa declaración en el aire, y Él quiere explicar qué implica esa verdad que ha sido declarada. Y vemos entonces cómo en ese banquete que se está dando, lo interesante es que Jesús va a hablar de un banquete, porque en ese contexto, hermanos, los banquetes no solamente tenían un aspecto social, sino también teológico. Porque muchos consideraban esos banquetes como una anticipación al banquete que Dios había prometido cuando vendría el Mesías en Isaías 25. Entonces Jesús quiere aclarar ese punto. Y mire lo que les dice, versículo, pero él le dijo a esta persona, Jesús, ¿qué le dijo? Cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, venid, porque ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a
Todos a una comenzaron a excusarse. Y es que vemos que lo que está transmitiendo Jesús es ese rechazo a una invitación. La razón es ¿por qué rechazar? El primero le dijo: he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me excuses. Y también otro dijo: me he casado y por eso no puedo ir. Vemos que está comparando el valor que tenía para estas personas, estas situaciones, versus asistir a ese banquete. Obviamente para estas personas, ¿qué era lo más valioso? ¿La invitación o sus cosas? Sus cosas, y por eso sintieron el valor de decir: no voy a ir. Hermanos, la gracia es ofrecida, pero menospreciada muchas veces por corazones ocupados, por corazones que valoran otras cosas más que la invitación que han recibido por gracia. Y esa invitación es ofrecida, pero algunos la rechazan porque tienen cosas más importantes que participar del banquete. Veamos qué hizo esta persona. Y cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado el dueño de la casa dijo a su siervo: sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá, ¿a quiénes? A los pobres, a los mancos, a los ciegos, a los cojos. Y el siervo dijo: Señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo: sal a los caminos y a los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probarán mi cena. Porque tenemos cosas que son más valiosas que la invitación que se nos ha hecho. Porque una vez más, Jesús entiende por dónde va la plática. Estos están haciendo ver este banquete como un anticipo de la venida del Mesías que Dios prometió en Isaías 25. Pero Jesús recuerda algo: que aquellos que rechacen la invitación por estar ocupado en sus cosas, ¿cómo termina la historia? ¿Qué dijo el que invitó? Ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. La invitación al gran banquete simboliza la salvación ofrecida por Dios. Es una invitación por gracia, no por mérito. Los importantes de este mundo probablemente dirán: a mí no me interesa eso de la fe, es algo tontito, ¿verdad? Es retrógrado, eso es del siglo pasado. Ya la humanidad ha progresado para estar hablando de fe. Los grandes intelectuales van a rechazar la invitación. Probablemente los poderosos, los políticos, aquellos que están construyendo sus propios reinos y que están demasiado ocupados en sus sueños, rechazarán esta invitación. Pero ¿a quién se le extiende de nuevo esta invitación? Porque la casa no va a quedar sola. Se va a celebrar el banquete. ¿Pero a quiénes invitaron? ¿A quiénes? ¿A los pobres? ¿A los mancos? ¿A los ciegos? ¿A los cojos? Los primeros invitados rechazaron el llamado que alude al rechazo de los líderes judíos hacia Jesús. Pero en contraste, los marginados sí aceptan la invitación, reflejando la naturaleza de la gracia de Dios. Recordando que Dios nos ha llamado, hermanos, no porque somos grandes personalidades, sino por su gracia. Él nos ha llamado a sentarnos a su mesa para comer con Él, para disfrutar con Él. Y esto nos recuerda lo que la Biblia nos dice en Efesios 2, 8, 9, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros,
sino que es un don de Dios. ¿Hizo algo el manco para que lo invitaran? De hecho, probablemente muy poco lo invitarían. Porque no es por obras, hermanos, para que nadie se gloríe. La entrada al reino es por gracia. Pero seguir a Cristo cuesta toda la vida, hermanos. Así como Michael no hizo nada para heredar el castillo, tampoco nosotros hemos hecho nada para ser parte del reino de Dios, para recibir esta invitación a sentarnos con el Rey, a cenar en su mesa. Pero así como Michael también no pudo sostener esta invitación, este regalo del castillo, porque no calculó los costos, Jesús está hablando ahora de igual manera. Aquellos que quieren ser parte del reino de Dios, disfrutar de ese regalo recibido por gracia, pero sin calcular los costos de lo que implica ser parte del reino de Dios. Y eso me lleva al segundo punto en esta mañana. Sabemos que hemos recibido un llamado por gracia. Sabemos que la entrada al reino es por gracia. ¿Cuántos decimos amén a eso? Pero este texto Jesús nos va a enseñar también que seguir a Cristo cuesta toda la vida, hermanos. Y ese es el segundo punto en esta mañana. Y vamos a estar leyendo del versículo 25 al 35. Y quiero que se enfoque en este momento al versículo 25, que es un versículo muy importante. Grandes multitudes le acompañaban y él, ¿a quién se refiere con él? A Jesús. Volviéndose les dijo, 2 puntos. ¿A quién le va a hablar Jesús? ¿A sus discípulos? ¿A las multitudes? Aquellos que quizás están esperando esa invitación por gracia a seguirle a Él. Pero Jesús quiere hacerle una advertencia a ellos. Y de igual manera hoy Jesús está hablando a aquellos que están dispuestos a recibir el estar en el reino de Dios por gracia, pero que quizás no están calculando el costo de lo que implica estar en el reino de Dios. Grandes multitudes le acompañaban y él volviéndose les dijo. Jesús estaba hablando a las multitudes. ¿Saben por qué? Porque lo que les va a decir a las multitudes, los discípulos ya lo entendían y ya lo estaban viviendo. Sin embargo, obviamente era un recordatorio para ellos. De igual manera, para los que hoy somos discípulos de Jesús, lo que vamos a escuchar, no podemos tomar la actitud de decir, ok, yo no soy multitud, soy discípulo, entonces, dale duro, Jesús. Dale, está bueno, dale. Para nosotros es un recordatorio también, hermanos. Jesús llama a una renuncia total a todo por amor a Él. No es un seguimiento a medias. No es un seguimiento a medias. Esto refleja que el Evangelio no solo es una invitación a entrar al reino, sino, hermanos, es una transformación radical. De tal manera que tú entregas voluntariamente tu vida a Cristo. Entregas todo tu ser. Porque solo cuando se reconoce a Cristo como el tesoro supremo, puedes vivir entonces el discipulado como realmente es. El reino de Dios requiere una respuesta urgente y una entrega total al Rey. Y eso es lo que hoy va a enseñarnos la palabra de Dios. Jesús explicará a la multitud quién no puede ser su discípulo. Jesús les va a explicar quién no puede ser su discípulo. Y Jesús nos va a explicar hoy personas que pueden pensar, que pueden autodenominarse discípulos, pero que en realidad no pueden ser discípulos. ¿Quieren saber quiénes no pueden ser discípulos? Venga el próximo domingo. No, es broma. ¿Quién no puede ser su discípulo? Veamos primero, leímos el versículo 25, ¿verdad?
¿Qué les dijo inmediatamente a la multitud? Si alguno viene a mí y no aborrece, ¿a quién? A su padre, madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, ¿qué dice Jesús? Tal vez existe una pequeña probabilidad que sea mi discípulo. Depende cómo negocie conmigo, puede llegar a ser mi discípulo. ¿Esa es la postura de Jesús? ¿O es una postura radical? No puede ser mi discípulo. Jesús no está llamando, hermanos, al desprecio literal por la familia. ¿Saben a qué está llamando? A una lealtad suprema hacia Él, aún sobre la familia. Comparado con nuestro amor por Cristo, cualquier otro afecto parece tan pequeño. Esto implica que nada ni nadie puede ocupar el lugar de Cristo en nuestro corazón. Aún los seres más amados. Padre, madre, hijos, esposo, esposa. Debemos amarlos, claro, pero no por encima de Cristo. Porque aquel que ame más a sus familiares, en la práctica no va a poder ser discípulo de Jesús. Porque el verdadero discípulo está dispuesto a seguir a Jesús aun cuando eso implique tener problemas con su familia. De hecho, Jesús dijo, yo he venido a traer espada entre padres e hijos. He venido a traer división, y no porque Jesús quiera romper las familias. Es porque muchas veces hay miembros de las familias que no quieren seguir a Jesús. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Jesús está caminando. Pero tu mamá, tu papá quiere ir hacia allá y Jesús va hacia allá. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué camino vas a seguir? Ese es el punto. Hermanos, es que el discípulo está dispuesto a perder la aprobación de sus seres queridos y eso significa obedecer a su Señor. Y mire lo que sigue diciendo, versículo 27. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque aquel que se ame tanto, que su amor propio, y pongámosle el nombre correcto, su egoísmo, reine sobre su corazón. Y cuando seguir a Cristo implique ser afectado en el deseo personal. Hermanos, ¿estamos entendiendo lo que Jesús está diciendo? Amigo, amiga que nos visita. Tomar la cruz en tiempos de Jesús no era una metáfora ligera. De hecho, Él literalmente va a tomar su cruz. ¿Qué representaba en el contexto de Jesús la cruz? Muerte, una muerte gloriosa. Significaba vergüenza, hermanos. No había forma más vergonzosa que morir en una cruz. Significaba sufrimiento, porque era una muerte dolorosa. Y obviamente la muerte. Veamos las palabras de Jesús. El que no carga, ¿qué dice? Su cruz. Hermanos, es una forma de expresar aquel que no esté dispuesto a renunciar a sus propios planes, a su autosuficiencia y al orgullo que todos los seres humanos tenemos, y aborrezca el camino del sacrificio por hacer la voluntad de Dios. Ese no puede ser el discípulo de Jesús. Morir a uno mismo es cada día negar nuestros impulsos egoístas. Morir a uno mismo es estar dispuesto a sufrir por causa de Cristo. Es que, miren, no pasemos por alto este detalle. Tomar la cruz, ¿qué es? Una vez más, no solamente representaba una imagen de vergüenza, sufrimiento y muerte, sino para Jesús, ¿qué representaba la cruz? Para Jesús la cruz era algo glorioso. ¿Puso atención a la alabanza que cantamos hoy? Porque morir en una cruz era la voluntad del Padre.
Y por eso para Jesús, aun cuando no era algo agradable, se convertía en algo glorioso. Padre, si es posible, pasa de mí. La copa significa juicio. Y ahí terminó la oración. Pero que se haga tu voluntad. Hermanos, el tomar nuestra cruz es todo aquello que implique quizás para nosotros vergüenza, sufrimiento, morir a deseos a nosotros mismos, pero estamos dispuestos a hacerlo. ¿Por qué? Porque valoramos la voluntad del Padre. Seguir a Cristo implica un costo total que debe de ser considerado con seriedad antes de decir voy a seguirte. Antes de tomar las llaves del castillo, hay que saber el costo de estar en el castillo. Y vemos que Jesús desarrolla esta idea con dos ilustraciones. Una de ellas es aquel que construye sin calcular el costo. Lea conmigo versículo 28 y 29. No está en la pantalla, pero lo puede seguir en su Biblia. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que vean comiencen a ¿qué? A burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Y ese es el principio. En el reino de Dios no basta con comenzar bien, hay que terminar. El resultado en ese proceso, hermanos, va a implicar en muchas ocasiones vergüenza, pero mucha más vergüenza es aquel que empieza algo y todos ven que no pudo terminar, porque ese es un fracaso. ¿Y cómo esto aplica al discipulado? Jesús está advirtiendo que seguirle a Él no es una emoción momentánea, como aquel 1 de enero o el 2 de enero donde los gimnasios están llenos. No basta con iniciar bien, hay que mantenerse. El discipulado no es una emoción momentánea, es una decisión para toda la eternidad, hermanos. No se trata de comenzar bien, sino de perseverar hasta el final. ¿Y saben qué requiere perseverar hasta el final? Pagar el precio. ¿Y cuál es ese precio? Una entrega total a Cristo. Hoy hay personas que asisten a la iglesia, se emocionan, cantan, se bautizan, pero no entienden el llamado de Jesús y el costo que hay que pagar. Y cuando llegan las dificultades, ¿qué hacen? Se alejan. Porque no consideraron el costo. Seguir a Cristo no es sentirme bien los domingos. No es llegar a un lugar donde me siento bien, me gusta la música, la predicación, qué bonito, hermanos son amables. Ser discípulo de Jesús es mucho más profundo que eso. Es estar dispuestos a entregar la vida por Cristo. Muchos hoy quieren los beneficios del evangelio, el perdón, la paz, la comunión con Dios, pero no quieren morir a sí mismos. Quieren seguir gobernando sus vidas. Quieren recibir el perdón, pero no renunciar a sus pecados. Y ese, hermanos, no puede ser un discípulo de Jesús. Quieren el castillo, pero no quieren asumir el significado de recibirlo. Y eso podemos preguntarnos hoy entonces, ¿estamos siguiendo a Cristo con una fe bien fundamentada? ¿O estamos construyendo una torre sin haber calculado el precio y saber si vamos a terminarla? ¿Estamos dispuestos a seguir a Cristo aun cuando eso nos cueste relaciones, comodidad, planes personales? Porque si no estamos dispuestos, Jesús es muy claro, no puede ser mi discípulo. Y va a un segundo ejemplo que da otro elemento importante, que suma a esta idea que Jesús está diciendo de tomar la cruz y seguirle. Y es la idea del rey que va a la guerra sin calcular los recursos. Vemos este ejemplo que se presenta a un rey que va a enfrentar a un enemigo que es más fuerte y debe evaluar si va a poder ganar o no. Mire lo que dice el versículo 31. ¿O qué rey, y es otro ejemplo,
Cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000. Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Seguir a Jesús es entrar en una batalla contra el pecado, hermanos. Es una batalla contra el mundo. Es una batalla contra nosotros mismos. Pero si no estamos dispuestos a renunciar a todo, es mejor no entrar a esa batalla. Jesús está mostrando que seguir a Él es entrar a una batalla contra el pecado, el mundo y uno mismo. Pero si no estamos dispuestos a renunciar a todo, nos va a ir mal en esa batalla. Quiero darte algunos ejemplos prácticos hoy. Muchos hoy están enfrentando el pecado, las presiones culturales, pero en su propia fuerza. Y a la larga, quizás al inicio puedes resistir, pero a la larga vas a perder la batalla. Porque no somos suficientemente fuertes. Necesitamos rendirnos a Cristo. Porque Él ha vencido al mundo, porque Él ha vencido a Satanás, porque Él ha vencido a la muerte y es solo Él quien puede darte la victoria. Como el rey que no calcula bien, algunos se lanzan a la vida cristiana sin evaluar lo que implica vivir en contra de la corriente de este mundo, aborrecer el pecado, su propio pecado, la obediencia a la palabra, soportar la oposición constante. Y cuando se enfrentan a esa realidad, se terminan rindiendo. Y Jesús va a resumir entonces su argumento principal y es en el siguiente versículo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie ¿a qué? A todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Hermanos, ¿esta es una declaración radical o no? Usted ve aquí grises, matices de grises. No, es que está el blanco, está el negro, pero en medio hay muchos matices. En el reino de Dios no hay matices. O somos o no somos. O creemos en Cristo o no creemos en Cristo. O somos discípulos de Jesús o no somos discípulos de Jesús. Pero nadie puede ser su discípulo si no renuncia a todo lo que tiene. Y no solo está hablando materialmente, hermanos. Tú tienes capacidades, inteligencia, experiencia. Pero muchas veces esas cosas no te acercan a Cristo, te alejan de Cristo. Y nuestro orgullo nos hace aferrarnos a esas cosas y no queremos renunciar a ellas. Entonces no podemos ser sus discípulos. Esto no significa que tienes que vender todo lo que tienes. Hermanos, no voy a empezar a hacer una campaña para que todos ustedes entreguen todo. Eso sería una aberración bíblica porque nos desvía del verdadero sentido. Lo que está diciendo Jesús es, ¿sabe de qué se trata? De reconocer la realidad, de vivir como mayordomos. Porque lo que decimos, mi tiempo, no es mi tiempo, es el tiempo de Él. Porque lo que digo, mi casa, no es mía, es de Él. Porque lo que yo digo, mis hijos, no son míos, son de Él. Hermanos, el vivir reconociendo que no somos dueños hace que sea más fácil rendir todo nuestro ser a Cristo. Y si no estás dispuesto a renunciar a todo por Cristo, no lo digo yo, lo dice Jesús, no puedes ser su discípulo, porque el discipulado requiere una entrega total. Charles Spurgeon decía, aquel que no lo entrega todo por Cristo, no ha entendido quién es Cristo. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Porque aquel que ha conocido a Cristo y entiende quién es Jesús, Jesús es tan valioso que somos capaces de renunciar a todo. Hermanos, la entrada en el reino de Dios es por gracia, amén. Pero seguir a Cristo cuesta toda la vida.
Por eso el verdadero discípulo reconoce el costo, lo acepta por amor a Cristo y se rinde completamente a Él. ¿Qué te está impidiendo seguir a Cristo con entrega total hoy? La entrada al reino de Dios es por gracia, pero seguir a Cristo cuesta toda la vida. Y yo quiero hacer unas aclaraciones aquí antes de terminar. ¿Por qué tiene sentido esta exigencia sin caer en legalismo? Porque el llamado al discipulado, hermanos, no es una exigencia legal para ganar la entrada al reino de Dios. Si tú empiezas a pensar que por entregar tu vida entera a Cristo, eso te da el boleto para entrar al reino de Dios, eso es legalismo. Porque la invitación, ¿por qué fue? Porque podían cocinar y para que aportaran a que quedara más rica la comida. Porque sabían tocar un instrumento e iban a amenizar la fiesta. A los menospreciados los fueron invitados a participar por gracia. Entonces nuestra entrega no es para ganar al reino de Dios. Nuestra entrega es una respuesta al amor y la lealtad del que el Rey nos ha dado a nosotros. Jesús no está pidiendo algo que Él no ha dado primero. Te pido que lo pienses. ¿Qué entregó Jesús para que pudieran haber esas invitaciones a esa cena? ¿Qué entregó Jesús? El no considerarse ser igual a Dios, sino que se autolimitó a sí mismo y en esa condición se hizo hombre. El Creador tomó forma de criatura. Se despojó, se autolimitó de su gloria, hermanos. Y no solamente eso. No bastó con esa humillación, sino que Él vino a servir a las criaturas que Él había creado. Y no bastó con eso. Él vino y entregó su vida en una cruz, siendo Él inocente. Él pagó el precio por hacer la voluntad de su Padre. Y el precio que Él pagó no se compara al precio que tú y yo podemos pagar. Por eso tiene sentido. Es que, hermanos, Cristo no vino a abolir el costo del discipulado, sino a capacitarte con su gracia para que puedas cumplir el costo, pagar el costo, asumir el costo. La gracia no niega el costo del discipulado, lo hace posible. La gracia no niega una entrega total, la impulsa. La gracia no niega una vida de adoración, se vuelve el fruto. El discipulado total no es moralismo, hermanos, es adoración a Dios. El Evangelio nos recuerda en este pasaje que la salvación es una invitación gratuita, ofrecida a los indignos como tú y como yo, pero exige una respuesta, un corazón que valora a Cristo de tal manera que lo entrega todo por Él. La renuncia no es un mérito para entrar, sino es una respuesta natural a la gracia transformadora del Evangelio. Por eso Jesús no tenía que explicarle esto a sus discípulos, porque ellos lo vivían, no entendían cómo, pero lo vivían. ¿O acaso los discípulos literalmente no dejaron todo por seguir a Jesús? Pero no es una obra de ellos. Era una obra de gracia de Cristo en ellos. Solo aquellos que han sido regenerados por el Espíritu pueden valorar a Cristo por encima de todo y seguirle con una entrega total. En Cristo, hermanos, Dios ha proporcionado no solo el perdón, que sí lo ha hecho, sino también el poder para seguirle a Él. La salvación es gratuita, pero no es barata. ¿Me escuchaste? La salvación es gratuita para ti y para mí, pero no es barata. Alguien pagó un precio, y un precio muy alto. Por eso, hermanos, recordemos que la entrada al reino es por gracia, pero seguir a Cristo cuesta toda la vida. ¿Y cuáles son las consecuencias de no seguirlo? Mire lo que dice en la parte final del versículo 34, 35, en la parte final del texto que vamos a meditar hoy. Por tanto, la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo se sazonará? No sirve más para nada, ni para la tierra, ni para el muladar. La arrojan afuera. El que tenga,
oídos para oír, que oiga. El que no rinde todo a Cristo muestra que no lo está valorando correctamente. Y entonces será como una sal insípida. No cumplirá su propósito en el reino de Dios. El que no ama más a Cristo que cualquier otra cosa, aun cuando sean cosas buenas, simplemente no es digno de Jesús. El que no le entrega a Cristo, ¿sabe qué va a pasar? El que no le entrega todo a Cristo, ¿sabe qué va a pasar? Tarde o temprano va a competir con Cristo. Pero no basta, hermanos, con aceptar la invitación externamente. Jesús advierte que si esa sal pierde su sabor, entonces ¿qué pasa? No sirve para nada. Porque ese es el propósito de la sal, ¿o no? Usted le echa la sal a la comida solo por echarle algo, solo por hacerle así. No, ¿verdad? Es para ponerle sabor. Pero si la sal no está salada, pues ¿para qué le echamos? No tiene sentido. Un cristianismo sin una entrega total a Cristo no tiene sentido. La sal sin sabor es como un discípulo superficial que dice que sigue a Cristo, que ama a Cristo, pero no lo prefiere por encima de su familia, de sus posesiones y de su propia vida. Y la advertencia es clara: Dios no acepta una entrega parcial. Seguir a Cristo cuesta toda la vida, hermano. Pero ¿saben qué? Es el camino verdadero para el descanso y para la mayor recompensa que tú y yo podemos tener, la cual es Cristo mismo. Por eso vale la pena. Por eso vale la pena. ¿Estás dispuesto a seguir sin reservas? Porque la entrada al reino es por gracia, pero seguir a Cristo cuesta toda la vida. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues reconociendo el valor de Cristo. Si tú no estás dispuesto, o si tú de verdad no has considerado estas verdades y lo ves imposible, pues hoy tengo una buena noticia para ti. En Cristo Jesús sí es posible. Él te capacita por su gracia y por su Santo Espíritu, pero es necesario que reconozcas hoy que no has valorado a Cristo. Es necesario que nos arrepintamos hoy. Es necesario que pongamos a Cristo como nuestro mayor tesoro por encima de todo. Es necesario entonces que respondamos con una vida de negación a nosotros mismos y de una obediencia gozosa por medio de su palabra a Él. Hoy es un día para evaluar nuestra vida, hermanos, diciendo: te seguiré, pero primero déjame ir a... O diciendo: mi vida te pertenece a ti. Te rindo a ti mis ambiciones, te rindo a ti mis proyectos, te rindo a ti mis planes, te rindo a ti mis temores, te rindo a ti mis luchas, porque todo lo que soy y todo lo que tengo es por ti y para ti. La entrada al reino de Dios es por gracia, pero seguir a Cristo cuesta toda la vida, hermano.